Buenos días, estamos ya en esta predicación que es importante, como todas, pero en particular para tu corazón. Síntomas de una fe fingida, y una fe fingida incluso de una manera involuntaria. Muchas personas congregantes a lo largo de los años he podido ver que piensan que tienen una fe, pero en realidad, incluso involuntariamente por cuestiones de mala doctrina, fingen una fe que en el fondo no la tienen, pero que quisieran tenerla. Esta fe que quisieran tenerla, esta fe que quisieran, piensan o que tienen, piensan que es una fe verdadera, y hemos visto a lo largo del tiempo que muchas veces no es así. De hecho, el Señor Jesús hace una aclaración al momento final de estar ya en la retribución de lo que son pues ya la entrada al reino de los cielos, personas que el Señor les dice: no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Y estas personas empezarán a decir: pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y les dice: váyanse de aquí, hacedores de maldad. Y estas personas, hay dos opciones: o fueron brutalmente engañadas, o no tenían una fe real y era una fe fingida. Finalmente, de los milagros no se cuestiona aquí el asunto de que si fueron milagros verdaderos o no, no se cuestiona el asunto de las obras que hayan hecho, aparentemente muy buenas, que requieren de mucha fe, como hacer milagros. Sin embargo, el motivo por el cual son rechazados es porque no los conozco. No es porque no tuvieran fe, no tuvieran pues obras y demás. La fe fingida tiene síntomas así como la fe verdadera y la fe natural. La fe, una fe que proviene de Dios, en primer lugar para salvación. En segundo lugar, esta fe da lugar a lo que es la esperanza. Bueno, nosotros ahorita ya que tenemos fe como nacidos de nuevo para hacer su obra, nosotros estamos ahorita en un tiempo de espera. Esa fe es esperanza. Por eso lo que perdura es la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13. Nosotros que tenemos fe, una fe genuina, y ahorita voy a dar estos síntomas, nosotros vemos que está la esperanza, porque la fe ve hacia atrás, pero también fe hacia un futuro, en la siguiente vida, que dice: la fe, la certeza de que lo que se espera, las cosas que no se ven. Y lo que empieza a fomentar la fe fingida es que las cosas que no se ven son cosas materiales o milagros o quereres y amores y demás, sino lo que está hablando Hebreos 11 está hablando de la siguiente vida, y esa es la esperanza que tenemos para llegar a esta vida eterna, que esa es la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Está muy sencillo. La esperanza de lo que se espera es el arrebatamiento, esa es la esperanza, y la convicción de lo que no se ve con los ojos naturales, que es el reino de Dios. Así de sencillo es Hebreos 11.1 por todo el contexto de Hebreos. Entonces, si interpretamos correctamente todo esto, entonces nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que hay una fe que es la que mantiene la capacidad de nosotros como árboles buenos dar buen fruto. ¿Ok? Primera de Timoteo 1.5 habla precisamente de esto. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y bueno, aquí viene el asunto, lo de es el amor, condición, que nace de un corazón limpio. ¿Ok? Entonces, una fe no fingida, primera característica, surge de un amor que nace de un corazón limpio, limpio por la sangre de Cristo. Puede salir amor, y hay muchas personas que proclaman el amor. Se puede preguntar, o se puede decir, o se puede argumentar que
no es que este predicador o este pastor no tiene amor, pero tiene sana doctrina y tiene un corazón limpio, entonces ¿está bien o está mal? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Cuando nosotros estamos en esta situación de que tenemos este corazón limpio, surge evidentemente este amor, pero también da paso a una buena conciencia. Y una buena conciencia. ¿Cuál es la buena conciencia? La que está libre de la culpa del pecado. Una buena conciencia no es aquella que hace pues que como no he hecho nada malo, entonces me estoy tranquilo. Sí, humanamente sí. O sea, yo tengo la conciencia tranquila de si me encuentro, yo iba a decir algo que no aplica ya, pero si yo me encuentro a alguna autoridad, ¿no?, en la calle, pues evidentemente no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia limpia, porque no he hecho nada malo, en un contexto teórico, ¿no? Bueno, entonces, teórico de que no haga nada la autoridad en contra tuya, ¿no? Bueno, entonces el asunto es esa buena conciencia. Entonces, amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Bueno, vamos a dar entonces el contexto antes de lo que está hablando aquí Pablo a Timoteo. Versículo 6, de las cuales cosas, de las cuales cosas desviándose algunos. ¿Cuáles son esas cosas desviándose algunos? El amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Dice, de los cuales algunos desviándose se apartaron a vana palabrería. No está diciendo que fueron los que empezaron a dar vana palabrería. Está diciendo que los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Sí? A oír cosas de vana palabrería hablando del evangelio, no de la filosofía griega. Te recuerdo, Pablo era tan hebreo como los hebreos, tan griego como los griegos, tan romano como los romanos, y esa era la particularidad gloriosa que el Señor le permitió en su providencia tener a Pablo para llevar el evangelio a todo el mundo conocido en ese momento. Queriendo ser doctores de la ley, ¿quiénes? Los que están haciendo la vana palabrería, no, los que se desvían a esa vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, por cierto, sin entender ni lo que hablan ni de lo que afirman. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eran griegos, eran romanos, eran de muchas civilizaciones. Se lo está diciendo a Timoteo, que era mitad por madre hebrea, por padre hebreo, no recuerdo muy bien, y padre griego me parece, madre hebrea. Sí, porque habla de su abuela Eunice, que lo mantuvieron en la fe, y ahorita vamos a hablar de ello. Se lo dice a él, dice, y no es, el tema aquí es el de la ley, la de multicitada Torah en estos últimos días, de estos tiempos. Queriendo ser doctores de la ley, por supuesto, no de la revelación paulina o de la revelación de Pablo, de la revelación de Juan, o lo ya estando escrito los evangelios que había y demás, ¿sí? Sin entender ni lo que afirman, pero sabemos que la ley en sí es buena si uno la usa legítimamente, evidentemente, en lo que se refiere a los principios que no contradicen, los 10 mandamientos no contradicen en una sola palabra la gracia. Entonces, si tú sigues la gracia y permites que esto siga fluyendo en tu vida y en tu corazón, lo que va a pasar es que vas a cumplir los mandamientos de manera natural. Cuando eres creyente y nacido de nuevo, pues evidentemente, en teoría sabes perfectamente lo que dice el Evangelio, que si ves a una mujer para codiciarla, a una mujer a un hombre para codiciarlo, ya pecaste en tu corazón. Y entonces aplica de automático lo que dice la ley, no codiciarás a la mujer de tu próximo. Que si ves que te estrenó coche el vecino, sin saber la ley, cumple la ley, a decir, no estés envidiando ni codiciando, ¿no? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Conclusión, aplicas la ley. Obviamente no matarás, sino dice amarás,
¿sí? Y Jesús dice, aparte pon la otra mejilla. Entonces, el asunto es aquí, el afán de querer regresar a la ley, aunque es buena en sí misma, ¿sí? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a ¿qué? A la sana doctrina, no al amor expresado en la congregación, ni a las alabanzas que cantamos, ni a lo bonito que levantamos las manos, ni a lo bien que nos llevamos con otros cristianos. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, la vana palabrería, la perorata de maestros falsos, hace que se oponen a la sana doctrina. Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido dado, a Pablo. Punto. ¿A quién? A Pablo le ha sido dado. Ok. Bueno, pero entonces vamos a darle contexto más a este asunto de el versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿A qué vamos a regresarnos? ¿A qué se refiere versículo 3, 1 Timoteo 1? Dice, como rogué que te mandases, como te rogué, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen otra vez diferente doctrina. No que sean amorosos, lindos y que prediquen cosas bonitas, o que sigan el consejo de Satanás, la doctrina de Satanás el día de hoy cristiana es Dios te ama como quieres, como eres, y lo único que quiere es que seas feliz. Esa doctrina es profundamente satánica. La vuelvo a repetir. La enseñanza de estos últimos días por parte de ángeles de luz, es decir, Satanás, a los falsos maestros es Dios te ama como eres y lo único que quiere es hacerte feliz. Eso es profundamente satánico, ¿sí? Porque Dios lo que quiere es que mueras junto con Cristo en la cruz a tu carne, tengas el nuevo nacimiento, tengas vida eterna impartida por el Espíritu Santo, nazcas de nuevo y des fruto del Espíritu Santo, fruto basado en la sana doctrina, en el crecimiento. Versículo 4, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y luego dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El que acabo de decir, que no enseñen falsa doctrina. Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas de una fe fingida? Bueno, los síntomas de una fe fingida, la comenta por cierto Pedro, segunda de Pedro 2.3, dice, vamos a leer desde el 2, y muchos, segunda de Pedro 2.2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Le está hablando a cristianos, ¿ok? Y por avaricia, por dinero, harán mercadería de vosotros, es decir, sacándoles la lana, con palabras fingidas, evangelio de la prosperidad. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Ok, entonces, dice aquí, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Una fe fingida es la que cree
tanto, bueno, no sé si la crea el que lo dice, porque es un falso maestro y lo hace a propósito, pero el que la oye y la cree, ¿sí? Es decir, cuando dice harán mercadería de vosotros, es decir, se va a hacer una negociación mercantil. Dale a Dios por medio mío y Dios te lo va a regresar multiplicado. Eso es hacer mercadería, y si tú te la crees, ¿sí? Estás teniendo una fe fingida, y por eso una fe fingida de manera involuntaria. Pero finalmente el botón que detonó en el pequeño Adán, que todavía queda dentro de nosotros, ¿sí? Lo que está moviendo es la avaricia. Es que soy pobre. Bueno, si dejas de ser pobre, ¿vas a dar más fruto? Sí, claro. Bueno, la experiencia muestra que no es así. A los que ya tienen, pero tienen problemas financieros, pues a lo mejor lo que quieren salir es de los problemas financieros, lo cual es perfectamente válido. Todo el mundo quiere salir de deudas. Bueno, los que somos decentes y normales, todo el mundo quiere salir de deudas. Ok, está muy bien. Pero el asunto es, ¿y por qué te metiste en tantas deudas? ¿Por qué no conformarse con lo que se tiene? ¿Por qué es preferible pagar, salvo que sea una necesidad? Yo he recurrido al crédito por necesidad desde el momento en el que esta congregación se tuvo que volver virtual por providencia del Señor. Pues sí, a créditos y a trabajo y todo, pero no por una codicia de más dinero, que hubiera podido a lo mejor, a lo peor, manipular o hacer algo, pero no. Esa sería una fe fingida. Entonces, harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Entonces, un síntoma de una fe fingida es precisamente, ¿sí?, la que se hace por una transacción económica, yo con Dios, tú me das y demás. Por eso las maratónicas son, a los ojos de Dios, son blasfemas. ¿Por qué? Porque es, haz tu milagro, deposita, y estoy viendo que un enfermo está levantándose en otro país, y pues así hasta yo digo que ahorita se está sanando alguien en Singapur por mi fe, Señor, que alguien sane en Singapur, y yo estoy viendo que alguien sana en Singapur, y todos de ver a Singapur, mi nombre, a ver su INE, ¿dónde hay? Si es que hay en Singapur INE, a ver sus fotos, evidencia, su milagro. Eso es ser mercadería de la fe, ¿ok? Y es una fe fingida. La que tiene un interés económico es una fe fingida. Una fe fingida, tenemos por ejemplo el caso del famosísimo joven rico, que es, vamos a darle este contexto porque lo podemos hacer. Este joven, que le llaman joven, que le dice el Señor Jesús, pues vende, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, niégate a ti mismo, ven y sígueme. Pues se puso muy triste porque tenía muchos bienes que tenía guardados. Bueno, vamos a ver Lucas 12:9. Lucas 12. Perdón, vamos a primero ver una fe fingida. Dice, también refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba que dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, cómete y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace tesoro y no es rico para con Dios. Una fe fingida es aquella que cuando ya satisfizo su necesidad material, porque dice Dios le dijo, o sea, era alguien que creía en Dios, porque si aunque es una parábola, ¿sí? Lo que está nuestro Señor enseñando es que nos guardemos de toda avaricia. Dice en el versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pues sí, efectivamente, vemos que esta parábola el Señor nos enseña a que un síntoma de la fe fingida es que está pues convencido, ¿sí?, que tiene absolutamente ganado a Dios por su bien y que absolutamente nada va a pasar con él porque ya lo tiene todo resuelto. Una fe fingida, cuando dice que todo lo tiene todo resuelto para con Dios, es algo que a Dios le desagrada. Y le desagrada por una razón, porque entonces deja de haber dependencia. ¿Sabes? Muchas veces nosotros, sin la más mínima intención, caemos en un engaño. De que cuando ya somos cristianos y que tenemos la salvación, entramos sin querer en un lugar, en un espacio de comodidad. Un espacio de comodidad en donde pueden pasar años y años y años, y sobre todo si ya tienen resuelta su asunto económico o familiar, empiezan a engordar como ovejas, y el problema de no ser trasquilada como ovejas, como sabemos, es que es tal el peligro que corren las ovejas que no son trasquiladas, que pueden llegar a morir. He visto documentales de la importancia de trasquilar a las ovejas y de la importancia de las personas encargadas que lo hacen, porque se empieza a hacer un enjambre muy grueso, muy duro, muy pesado para la oveja, para el animal, que es flaquito, delgadito, pero produce tanta lana que no la han trasquilado, que llega a ahogarse. La riqueza es que es un falso engaño, o al menos la comodidad financiera y seguridad financiera y la tranquilidad de que ya somos salvos, pues evidentemente empezamos a tener una fe fingida. Y el síntoma es, yo ya la tengo segura, hombre. Ya la tengo segura. Cuando Job dijo, ya la tengo segura, Dios le dio permiso a Satanás de darle su repasada a Job. Este libro de Job. ¿Job tenía una fe fingida? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por el resultado al final. El resultado al final, con todos los autoguayabazos que se echa Job a lo largo de su libro, ¿sí?, se queda callado cuando Dios le descubrió lo pequeño y mísero que era, como creyente, como persona. Y como alma temerosa de Dios, dijo, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Job tenía una fe fingida. ¿Ok? Algunos teólogos no estarán de acuerdo. Lo bueno es que ningún teólogo ve mi canal, entonces no creo que haya mayor problema. Pero bueno. Otra fe fingida. Otro síntoma. El joven rico famoso. Entonces, Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿cuántas alabanzas? Dios, tú eres bueno. Dios ha sido bueno. La cantamos de corazón y todo, pero el que la hizo es... Bueno, no comments. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pues no que la ley.
Pues no que muy seguros. Pues no que la Torah. Entonces, ¿a qué venía Jesús? ¿Y para qué le dice bueno? Lo que pasa es que tenía dinero y los fariseos yo creo que se le cuadraban. Porque a lo único a lo que se cuadraban los fariseos era el dinero. Y a los romanos, por supuesto. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ahora sí que como diría el Salmo, pero qué necesidad. ¿Para qué vas si tienes tan perfecta vida en la ley? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿De dónde salió lo de la vida eterna? El antiguo pacto está referido a los judíos, a la ley, para perdón de pecados y para un futuro glorioso en un milenio, pero no está el concepto de pasar la eternidad con Dios, pero el concepto de vida eterna por nuevo nacimiento no existía. Lo único que había era el proselitismo de personas no judías para convertirse a la ley. Pero aquí viene con una pregunta interesante. ¿Qué haré para tener la vida eterna? O sea, hace que escuchó a Juan el Bautista y yo creo que le dio asquito porque había puro pobre. Había escuchado un montón de personas y vio tanta multitud que dijo, ay no. Como no había limusinas en esos momentos como para aventar lámina y pasar para llegar a Jesús, y los que se esforzaron para llegar a Jesús y Dios bendijo su fe, que fue a los amigos del enfermo que lucharon para entrar a la casa de Marcos, el evangelista, abrir un hoyo en el tejado y meterlo, y Jesús dijo, vean la fe de estos, y sanó al enfermo, ¿sí? Lo agarró en un momento en el que pudo estar muy cerca de él y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? A ver, ¿me vas a reconocer? Dios hay bueno, solo hay uno bueno. Ninguno, dice Jesús, ninguno hay bueno sino Dios. Diciendo, ¿me vas a reconocer como Dios? Mas si quieres entrar a la vida eterna, pues tú que eres judío, pues guarda los mandamientos. Ahí está. Entonces el joven le dijo cuáles, ¿no? Con su libretita, bueno, no, con su iPad último modelo, ¿cuál de todos? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese fue el que le dolió. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? El último. ¿Qué es lo que le faltaba a este joven? El último, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús ahí le puso el dedo en la llaga. Si quieres ser perfecto, ya que te estás diciendo que todo lo haces, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces sí vas a empezar a amar a todos como a ti mismo. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Quieres la vida eterna? Ama a los demás como a ti mismo. Los ricos se aman a sí mismos de una manera extraordinaria. El rico nació rico para consentirse, para disfrutar los placeres de la vida, como la parábola anterior. Oyendo el joven esta palabra, pues que se fue triste. ¿Sabes por qué? No porque no iba a entrar a heredar la vida eterna. No porque honrar a sus padres. No por no matar o no adulterar o no robar o falso testimonio, sino porque tenía muchos bienes. ¿Quién? Porque tenía muchas posesiones. ¿Quién se va triste de Cristo por tener muchas posesiones? Se va aquel que no quiere dar y que no ama a los demás como a sí mismo. Y si era joven, muy probablemente era heredado. Muy probablemente era heredado. Ni siquiera era esfuerzo de él, aparentemente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. En el reino de Dios, perdón. Ya después viene toda la explicación. No es el punto de la explicación, sino es la fe fingida. La fe fingida tiene tan cara dura la fe fingida de llegar a los pies de Cristo y decirle, Maestro bueno. La fe fingida tiene tan cara dura de hacer un concierto de amor a Jesús y cobrar la entrada. La fe fingida tiene tan cara dura que ni siquiera predicar de Cristo y de predicar del cristianismo que da dinero, que da felicidad, del cristianismo que da tranquilidad, del cristianismo que da fuerza y poder, del cristianismo que da poder y fe para hacer milagros. Esa es la fe fingida. La fe fingida es tan cínica, la fe fingida, tan cínica, cuyo único interés, y esto lo debo de decir, es importante, porque de acuerdo con la predicación pasada, hablé de ¿y cómo sabes que estás listo para el fin? Bueno, una fe fingida es la que busca los medios de ser incluido en el arrebatamiento, pero por favor díganme cuándo es. Por eso son cazadores de señales. Ahorita la señal que todo el mundo anda cazando para ver si es el arrebatamiento, el 8 de abril. El 8 de abril hay aquí para los que no se han enterado después de tantos años, vivimos ahora en Acapulco. Pasamos por Otis, sobrevivimos gracias a los hermanos queridos de la congregación y hermanos muy queridos de nuestro grupo de jóvenes, imagínate, hermanos de muchos años, pero sobre todo sobrevivimos gracias a la providencia de Dios, por supuesto, por los medios que Él escogió. Si algo va a pasar aquí, va a ser que se va a detener todo el 8 de abril y ya en internet se está empezando a llenar desde Puebla para el mundo y otros lados, desde Estados Unidos y el evangelista famoso, ¡hey! Dios te bendiga. O sea, todos esos cazadores de señales de que ahora sí es el arrebatamiento o el anticristo. Ya vi varios videos de que ya identificaron al anticristo. No lo voy a decir porque para no causar la tentación de que lo busques, y demás. Es la fe fingida, es la que sí cree en el evangelio desde el momento en el que creen que va a haber una tribulación. Sí creen en el evangelio porque pues obviamente creen y saben que lo que ha de venir es muy fuerte y que se quieren salvar, quieren librarse de eso y buscan la forma de no pasar por eso. Y es una fe fingida porque lo que quieren es salvar el pellejo, cosa que es perfectamente válida. Pero al Señor, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es más, te puedes autoconvencer que tienes una fe genuina. Y no es así. Y el último síntoma de una fe fingida es un mensaje, me imagino que más corto de lo normal, pero sí muy importante. Y si estás de vacaciones y lo estás oyendo, bendito sea Dios, es aquella a que el Señor le es, y voy a usar la palabra porque la usa el Señor, totalmente vomitiva. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 3:14, y ojalá estuviera por aquí el joven rico para que le anotara el versículo, pero se fue, ¿no? El joven rico. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero,
El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué esa dureza? O sea, de plano así, sí. Viene por qué. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De qué está hablando? ¿De dinero? No. De su posición delante de Dios. La fe fingida le saca el charolazo a Dios, creador, por eso empieza con creador y fiel y verdadero. Mira, Dios, no voy a aceptar un no. Mira, Dios, tú tienes que bendecirme. Mira, Dios, yo sé que tú estás enamorado de mí. Mira, Dios, yo sé que lo único que quieres es que salga el campeón que está dentro de mí. Mira, Dios, yo sé que tú quieres y has hecho de mí un vencedor y me has hecho grande y poderoso. El ponerse al tú por tú con Dios, o predicando, o orando, o escuchando doctrina de demonios, de los charlatanes y barbajanes, predicadores y pastores, entre comillas, famosos, que ya está preparado el juicio para ellos, por cierto, tarde o temprano, es el que dice, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios, como el fariseo que oraba, decía Jesús, y oraba para consigo mismo. Dios, yo hago esto y hago lo otro y hago lo demás, y no soy como este sucio pecador. Y habla Jesús en la parábola diciendo, ya había un hombre postrado de rodillas diciendo, yo pecador, reconociendo su calidad de pecador, ¿sí? Y demás. Dice en la parábola, Jesús salió justificado que sabe lo que es, que este fariseo que oraba para consigo mismo, porque ni siquiera llegó a Dios, no llegó más arriba que un escupitajo al cielo, por fuerte que escupan y les cae en la cara, ni siquiera eso. ¿Ok? El síntoma más destructivo, digamos, autodestructivo de la fe fingida es el ponértele al tú por tú con Dios y exaltar más tu cristianismo que la sangre de Cristo. El día que tú, que me estás viendo, y si es que llegaste hasta aquí, el día que dejes de agradecer el sacrificio de Cristo por tus grandes pecados y que hoy sigues siendo un ser carnal, sujeto a carne y pecador, y que día tras día necesitamos del perdón de Dios y que cada día sí nos portamos bien, nos portamos cada día mejor, pero nuestro corazón sigue elevado, aunque ya nos portemos bien según el mundo, pero si nuestro corazón sigue elevado al tú por tú con Dios, a ver a qué hora me respondes, Dios, ¿por qué me pasa esto, Dios? Si ya hice esto y esto, Dios, ¿por qué me sigue yendo mal? Mira, Dios no está para hacerte feliz. Eso lo dice Satanás. Dios está para seguirte transformando si eres nacido de nuevo y escogido, para hacerte más a la imagen y semejanza de Cristo. El síntoma más autodestructivo de la fe fingida es el ponerte a nivel de Dios como hijo respondón
como hijo que se le pone al tú por tú con los padres, como hijo que habla sin pensar de quién está hablando. Esa es una fe fingida, la más autodestructiva. Ponértele al tú por tú con el Señor, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes esta obligación, esta otra obligación y esta... Bueno, pues yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, pero refinado en fuego. Eso significa pasar por pruebas. Porque vuestra fe es más preciosa que el oro, dice Pedro. Para que seas rico, la única forma en la que vas a ser rico delante del Señor y ya no vas a tener una fe fingida es pasando por pruebas. Si quieres anotar algo en tu libretita, anota. La única forma de que tu fe crezca es pasando por pruebas, no yendo a una congregación gigantesca que canten bonito y pura vana palabrería, o incluso una iglesia chica, pobre y demás en cuanto a dinero, pero igual de blasfema. No importa, el asunto es, como ya vimos en Timoteo, la doctrina de la que se desviaron y se fueron a vanas palabrerías. Compra oro refinado en fuego para que seas rico y vístete de vestiduras blancas para vestirte. Pues que las vestiduras no son para vestirse, sí, pero dice que te las pongas. Porque de nada te sirve la santidad del pastor para salvarte, si es el caso. De nada te sirve la santidad de tu esposo o de tu esposa para salvarte. De nada te sirve la santidad de tus padres para salvarte. Tú te las pongas, dice, con vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, igualito que en Edén, que se descubrió la vergüenza de su desnudez. Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. ¿Qué pasó Job al final? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Postdata del último síntoma de una fe fingida. Jamás han oído de Dios, pero no lo han visto. No literalmente con la alucinación de que tuve una visión de Dios y me digo, no. Ver en el sentido de vivencia, de dar fruto. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso, y termina con lo que termina todo el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Vive arrepentido, no de los pasados pecados. Ya de eso ni se acuerda Dios. Arrepiéntete estate al pendiente de no pecar. Estate al pendiente de no dejarte llevar por la carne. Estate al pendiente de mantenerte, como decía Pablo, en amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Con esto termino, le doy gracias a Dios. Si llegaste hasta ahora, déjame darle gracias a Dios por las personas que con su diezmo y ofrenda siguen bendiciendo este ministerio, que son los que quedan. Si te quieres, tú nunca has aportado para este ministerio, puedes hacerlo, están los datos. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Dios me los bendice. ¿Por qué? Porque están sembrando y Dios, lo que dice en su palabra, están cosechando. Dios los bendiga a todos y próximamente estaremos el siguiente domingo si Dios nos da vida. Muchas gracias. Hasta luego.